A ver, levante la mano la persona que está interesada o quiere conseguir un trabajo en Canadá. Levante la mano. Levante la mano, alto, 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 levante la mano. Yo y tú, estoy segura que tú que estás viendo este video está interesado o interesada en conseguir un trabajo en Canadá. Es por eso que el día de hoy en este video te voy a enseñar cómo armar o cómo redactar un currículum vitae o resumen al estilo canadiense que te asegure un trabajo en Canadá. Ya sea que estés aplicando desde tu país de origen o que estés aplicando desde dentro del país en Canadá. Este tipo de videos, chicos, me encanta. Yo sé que a ustedes también les gusta porque es súper detallado y súper informativo. Pausa importante, te invito a que te suscribas desde ya a este canal para que no te pierdas información importantísima que te va a interesar sobre cómo emigrar a Canadá para trabajar, estudiar o visitar este hermoso país. Ya sabes que mi nombre es Malu y eres más que bienvenido a suscribirte a esta comunidad porque es gratis y vas a aprender cosas muy interesantes que te van a servir en tu proyecto de vida para emigrar a Canadá. Suscríbete ya. Cuando tú estás buscando trabajo en Canadá, chicos, durante ese proceso de búsqueda es muy importante tener a la mano dos documentos. Número 1, el currículum vitae o también se le conoce resume, y el documento número 2 es el cover letter. El cover letter es un documento muy importante, chicos. Yo diría que es una herramienta que te puede ayudar a conseguir la entrevista laboral. Es una herramienta que puede marcar una gran diferencia entre que te contraten o que decidan no hacerlo, o entre que te consideren como un posible candidato para cubrir esa posición laboral que buscan o no hacerlo. Entonces, mucha atención aquí. El cover letter, chicos, es un documento que va a incluir información como tus habilidades, tu experiencia previa en la industria a la que estás aplicando, tu interés en dicha empresa. Básicamente, chicos, es una pequeña carta de presentación que no va a pasar de una hoja, de una cara. Es un documento bastante simple y muy sencillo de redactar. Yo sé, chicos, que el cover letter es un documento que sinceramente nosotros como latinos en nuestros países en Sudamérica no presentamos al momento de buscar un trabajo en nuestros países, pero es una práctica muy común mostrar este documento, el cover letter y el resumen, juntos, anexados de la mano, cuando buscas trabajo en Canadá. Considero muy importante decir, chicos, que estos documentos son personalizados. Eso quiere decir que el cover letter y el resumen que yo voy a mostrar en este video es tomando como ejemplo mi experiencia, la de Malú Alburquerque. No significa que mi resumen o mi cover letter va a ser igualito al tuyo. ¿Por qué? Porque puede que tú apliques a un trabajo diferente en una industria diferente a la que yo estoy aplicando en este video. Y además, estos documentos son personalizados porque no es que se haga una sola vez un resumen y una sola vez un cover letter y lo empieces a mandar al mayoreo a todas las empresas posibles, igualitos a todos los empleadores. No, chicos. Estos dos documentos se personalizan dependiendo del trabajo al que tú apliques. Dicho esto, empecemos ya con el video y empecemos ya a redactar paso a paso el resumen y el cover letter canadiense. En este momento, chicos, en su pantalla pueden ver mi currículum vitae o mi resumen. Para empezar a redactarlo, la primera parte o por donde hay que empezar es por el nombre y apellido. Usualmente en Latinoamérica nosotros tenemos dos apellidos, pero como mis dos apellidos son bastante largos, yo utilizo solamente uno, solo para temas de no ocupar mucho espacio y que no todo se vea muy saturado. Mi nombre, mi apellido, mi teléfono y mi email. Estos son datos muy importantes, chicos, porque son los puntos de contacto en donde un futuro empleador canadiense te puede contactar para ofrecerte un trabajo en Canadá. El teléfono, en mi caso, porque yo ya vivo en Canadá desde hace mucho tiempo, es un número canadiense. Sin embargo, si estás aplicando desde tu país, puedes colocar tu número de teléfono de tu país. No olvides colocar el código del país, como por ejemplo, si eres de Perú como yo, tienes que colocar el +51 seguido de tu número telefónico. De la misma manera, hazlo si eres de cualquier otro país de Latinoamérica. De igual manera, colocas tu email. En esta oportunidad, yo quiero empezar hablando o mostrando mi experiencia de trabajo previa, para que de esa manera
el empleador sea lo primero que va a leer y en donde yo diría que es mi fuerte, que es la experiencia laboral más fuerte que tengo. Son más de 2.5 años en Canadá. Entonces, es por eso que en este caso yo he decidido empezar con la estructura de la experiencia laboral como primer punto de entrada. Primer punto es la experiencia laboral. Lógicamente, este documento se redacta en inglés porque estás aplicando a un trabajo en Canadá y en Canadá se habla inglés mayoritariamente y también francés se habla mucho. Entonces, esto va a depender de a qué región de Canadá tú estás aplicando. Si estás aplicando a una ciudad donde se habla mucho francés, redacta tu resumen en francés. Si estás aplicando a una ciudad donde se habla mucho el inglés, escribe tu resumen en inglés. En este caso, yo lo he escrito en inglés. El primer punto con el que yo quiero empezar a escribir mi currículum vitae es mostrando mi experiencia laboral. Usualmente, el empleador se demora de 6 a 7 segundos en leer un currículum vitae. Entonces es muy importante captar la atención del empleador o de la persona que está leyendo tu currículum vitae para que así vea que tú puedes ser un posible candidato y pueda tenerte entre los candidatos posibles para que después te ofrezcan una entrevista laboral. Entonces, desde mi punto de vista es muy importante para mí mostrar primero la experiencia laboral, especialmente si tienes una experiencia laboral previa en la industria. Entonces yo empiezo hablando sobre mi trabajo más reciente, se empieza del trabajo más reciente, seguido por los trabajos más antiguos durante los últimos 5 años. Entonces, chicos, primero indico el trabajo actual que tengo, la fecha en la parte derecha y seguido de unos puntos en donde se va a indicar de manera bastante breve algunas de tus responsabilidades o duties o acciones que estaban consideradas como parte de tu trabajo, es decir, qué cosa hacía, de qué cosa consistía tu trabajo en sí. Entonces, mi trabajo como cook, seguido de algunos puntos, como por ejemplo preparar la comida para al momento de que abra el restaurante, cocinar los productos del menú, estoquear la estación y de los suplementos necesarios, limpiar mi estación, limpiar la cocina, cooperar con el staff de cocina, entre otros. También está mi experiencia laboral previa, que fue de febrero del 2022 a agosto del 2023. De igual manera, indico algunas de mis responsabilidades muy parecidas a las que tengo actualmente. También indico mi experiencia previa como Produce Trainee, que es muy relacionada a la industria de la comida porque trabajé en cocina, no de la misma manera que en restaurantes grandes, pero lo hice de una manera mucho más pequeña, no tanto orientada a restaurantes de gran capacidad. Y por último, mi experiencia en la industria de hospitalidad que incluye atención al cliente y servicios al consumidor en un hotel cuando yo trabajé en Perú antes de emigrar a Canadá. Entonces, esta es mi experiencia laboral importante y de gran peso que yo considero que me está dando mucho plus al momento de yo postular a un trabajo en la misma industria de hospitalidad orientado al servicio de comida en restaurantes. Seguido de la sección de educación. Ese es el segundo punto. Chicos, no necesitas poner primaria, no necesitas poner tu escuela secundaria o preparatoria, simplemente colocas tu universidad y algún diploma que hayas tomado. Si es que lo has tomado en Canadá, pues es muy importante que lo menciones. Seguido también de la sección de habilidades. Acá recuerda, chicos, que estas habilidades tienen que estar orientadas sí o sí a la industria a la que estás aplicando. Por ejemplo, yo estoy poniendo que tengo experiencia trabajando en restaurantes de una posición laboral que está en Internet, como esta que pueden ver a continuación. Entonces, esas palabras que aparecen en el job posting, colóquenlas aquí en su resumen y de esa manera ustedes van a llamar muchísimo la atención de un posible empleador en Canadá. Y por último están los certificados. Lógicamente no todas las industrias necesitan que te certifiques y no es obligatorio que te certifiques, pero es muy importante mencionar que si tú tienes certificados realizados, los coloques especialmente si van orientados a la industria en donde tú estás buscando trabajo, como por ejemplo lo es en mi caso que es Food Safe Level 1, como es mi caso. En este caso yo tengo el Food Safe Level 1, que es un certificado canadiense que te lo dan, simplemente estudias, das un examen y si lo apruebas pasando el 98% de respuestas correctas, lo apruebas,
Y en este caso es válido hasta el próximo año. De igual manera el Serving It Right, que también es otro certificado canadiense muy necesario, pero no obligatorio para este tipo de industrias, que es válido hasta el año 2025. Entonces, chicos, como pueden ver, mi resumen es de simplemente una hoja muy sencilla, no quiero ocupar tantas hojas. Si tú tienes más experiencia laboral en una industria que tú crees que es de muchísima importancia que lo muestres y que es una experiencia laboral de hace más o menos unos 7 años previos, menciónalo, escríbelo en detalle, las fechas, tu posición laboral, cuál es el título, cuál fue el título de tu posición laboral en dicha empresa y, lógicamente, el nombre de la compañía, seguido de al mínimo 3 puntos de tus responsabilidades o cosas que hacías en el trabajo. Entonces, chicos, así luce el resumen. Les voy a dejar también este documento abajito para que se lo puedan descargar en el link si es que lo desean. Simplemente ustedes pues ahí editan la información, colocan su información personal, hacen toda la edición que consideren necesario. Es más, pueden cambiar el formato al 100%. Ustedes son libres, utilicen su creación, pueden utilizar diferentes herramientas como Canva o ayuda de inteligencia artificial para que puedan ustedes armar su resumen, pero para mí este es el resumen que a mí me ha servido, me está sirviendo y que yo se los quiero compartir. Muy simple, muy sencillo. Como pueden ver, es una cara muy simple, muy fácil de leer, muy fácil de digerir y se puede leer muy bien sin confundir a la persona que está viendo tu resumen. Ahora pasemos al documento número 2, que es el cover letter. Este es el cover letter que yo tengo para mi caso, chicos. Lógicamente, esto puede cambiar dependiendo de su posición laboral o de la industria a donde ustedes estén aplicando en Canadá. Tenemos el nombre, teléfono e email, muy importante, chicos, porque son puntos de contacto. También tenemos por acá la fecha cuando estamos escribiendo este documento, el cover letter. Y esta va a ser tu pequeña carta de presentación, muy sencilla, muy fácil de leer, de una cara nada más. No quieres tampoco mandar una carta de 10 hojas explicando tus talentos y tu experiencia laboral previa. Quieres mantenerlo simple, resumido y de fácil reading para que lo puedan ellos leer fácil. Entonces, empezamos con un Dear Hiring Manager, o puedes colocar, si es que tienes esa información, muchas veces no se tiene información del nombre de la persona que va a leer tu currículum con tu cover letter. Puedes colocar Dear Rosa Cantar o simplemente puedes escribir Dear Human Resources de manera más general, Department. Lo puedes mantener como tú quieras. A mí realmente me gusta tenerlo como Dear Hiring Manager. Mi cover letter dice: muestro muchísimo interés en contactarlo con respecto a la posición de cook en Ocean Restaurants que fue publicado en jobbank.ca. Esta información, chicos, que estoy subrayando de amarillo aquí, que donde dice Job Bank y el número del job posting, es muy importante porque le vas a facilitar la vida a la persona que te está contratando. Esta información que estoy aquí subrayando, chicos, es muy, muy importante porque le vas a hacer el trabajo más fácil a la persona que está leyendo tu resumen, porque le estás diciendo: mira, yo estoy interesada en aplicar a esta posición de cook, cuya posición laboral leí que estaba disponible en JobBank y tiene tal job posting. Entonces, estás siendo bastante directo, bastante claro, y también estás diciendo que en este caso yo soy una foreign worker, pero que tengo un Canadian Work Permit válido. Y estoy diciendo: mira, yo estoy aquí en Canadá ya adentro con un permiso de trabajo válido y yo no soy local, es decir, yo no soy canadiense, yo soy una trabajadora de otro país. Entonces, las cosas claras desde el inicio. Después, acá dice de que tengo experiencia de cocina. Básicamente, chicos, hablo sobre mi experiencia laboral aquí en todo este párrafo. Hablo sobre mi experiencia previa, mi background, qué cosas yo he hecho en mi carrera. Después, aquí abajito vienen los highlights. Son tus logros en tu carrera. Por ejemplo, acá yo he puesto 4 puntos y he puesto preparar comida para 110 clientes en un restaurante donde yo trabajé, incluyendo opciones veganas. También he hablado sobre trabajar en diferentes estaciones y hacer diferente tipo de bills o de orders o de órdenes, como se diría en español,
Hablo sobre códigos de conducta y de salud para mantener todo bien en la cocina y en la comida. Hablo sobre mis logros y mis habilidades de una manera muy clara, muy concisa y lógicamente es muy orientado a la industria en donde yo estoy aplicando. No me voy a poner a hablar aquí sobre marketing cuando yo estoy aplicando a un trabajo de cocinera. Eso, chicos, no tiene nada que ver. A eso me refiero cuando yo digo que nuestros documentos, tanto resume como cover letter, deben ser personalizados. No mandes un mismo cover letter a dos empresas juntas. ¿Por qué? Porque este tipo de información que está aquí de amarillo va a cambiar. Va a cambiar en la posición a la que trabajas, va a cambiar en qué plataforma encuentres el trabajo, va a cambiar los highlights si es que aplicas a diferentes tipos de industrias. Y finalmente, chicos, esta ya es la salida o la conclusión en donde digo de que yo he trabajado en la preparación de comida y el servicio y yo tengo las habilidades suficientes para poder desenvolverme en ese ambiente laboral. Si es que tienen ellos alguna pregunta, pueden ellos contactarme vía email o número de teléfono, que ya se los dejo aquí arriba, lógicamente, los puntos de contacto al inicio. Y les doy las gracias por su consideración, buscando después hablar con ellos y entrar en contacto con ellos. Resumen del cover letter va a ser, punto número 1, escribir los puntos de contacto, nombre completo, teléfono e email. Ya saben, el teléfono puede ser de su país de origen o canadiense. Dejo sobre el email, por favor, háganlo de una manera profesional, como por ejemplo malualburqueque@hotmail. No vayan a poner algo como que la mariposita libre 2010@hotmail.com o el locofobia 111@hotmail.com. Por favor, manténganlo profesional. Empiecen mencionando quiénes son, dónde encontraron dicha posición laboral, en qué plataforma y si es que están o no están dentro de Canadá. Por ejemplo, si tú estás aplicando un trabajo desde fuera de Canadá, puedes poner aquí que eres un foreign worker looking for a Canadian Work Permit. O sea, estás buscando a alguien que te patrocine con un Work Permit o puedes buscar I'm looking for a LMIA. Muchas personas ya en este punto deben saber que es un LMIA, que es un documento que te lo da un empleador cuando te quiere patrocinar y ofrecerte un trabajo para que puedas emigrar a Canadá ya con trabajo junto a tu familia de manera legal. Si es que ustedes no saben de qué estoy hablando y esto les parece chino mandarín, estoy más que gustosa en hacer un video explicando sobre qué es un LMIA, pues déjenmelo saber en los comentarios si les gustaría ver un contenido parecido. También seguido de un párrafo o dos párrafos sobre brevemente mencionar tu experiencia previa y tus habilidades y conocimientos de la industria, seguido de los highlights, mínimo 2, máximo 4. No hagan una lista muy larga ni muy grande que sea ya de 2 páginas, porque eso ya sería mucha información que quizá vaya a ser muy saturada y al final el empleador no puede entender o no pueda digerir de manera adecuada. La cosa aquí es mantener nuestros documentos de manera sencilla, clara, fácil de leer, con la información necesaria, pero no sobresaturada. Entonces, de 2 a 4 puntos de highlights está muy bien. Y después ustedes ya vienen con el cierre de que tienen las habilidades necesarias para ese ambiente. Muchas gracias por su atención y su nombre completo finalmente. Muy sencillo, este documento también lo van a ver abajito en un link, se los voy a dejar para que se lo puedan descargar y tomarlo como referencia, chicos. Ojo, referencia. No vayan a copiar y a pegar esto y mandárselo a todos los trabajos que encuentren en Canadá, porque así no van a conseguir nada, chicos. Ustedes tienen que utilizar su creación y poder ustedes utilizar sus propias palabras para poder crear su propio cover letter, porque recuerden que mi perfil es muy diferente al de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene experiencia laboral previa, habilidades, conocimientos, certificados, educación diferente a la mía. Pero están más que bienvenidos todos ustedes a tener todo esto como un ejemplo o como un formato que ustedes pueden tomar como inspiración. Recuerden que pueden utilizar tan sencillo por acá el Microsoft Word o pueden utilizar ayuda de la inteligencia artificial, de ChatGPT, pueden utilizar ayuda de Canva o de diferentes plataformas como ustedes se sienten a gusto. Recuerden, chicos, la importancia de personalizar tu resumen y tu cover letter.
Si estás en búsqueda de un trabajo de manera online aquí en Canadá y estás aplicando desde tu país de origen en cualquier parte de nuestros países latinos, tienes que tener mucha paciencia. Recuerda que el primer paso es mandar resumen, mandar cover letter y después vas a obtener una posible entrevista laboral. Después de esa entrevista laboral vas a tener que pasar otros filtros para finalmente conseguir la oferta laboral canadiense que necesitas. También es importantísimo decir que obtener un trabajo en Canadá va a depender de tu actitud, va a depender de cómo te vendes tú como empleado, qué cosa tú le vas a aportar a la empresa canadiense, qué cosa vas a hacer tú como empleado para poder aumentar las ventas, conseguir más clientes, mejorar los resultados de la empresa en Canadá. ¿Por qué eres el candidato ideal? Si es que tienen alguna duda, chicos, escríbanla aquí abajito en los comentarios y yo con gusto los voy a ayudar. Espero haber sido bastante clara con este video. Recuerden que los dos documentos siempre van de la mano al momento de buscar un trabajo en Canadá. Muchas bendiciones, muchos éxitos a todos ustedes. Les mando un gran saludo, un gran beso a la distancia. Nos vemos en el video de la siguiente semana.